secretario de Economía, el tema de los polos de bienestar que hemos estado anunciando, sale publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, una serie de incentivos y de polos que ya estamos poniendo para que empresarios privados puedan invertir en México bajo cierta organización, orden y a partir del objetivo del bienestar, más allá de la propia inversión. Va a presentar eso y además los datos sobre inversión extranjera directa, que es buena información, como lo mencionamos el día de ayer, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, va a presentar algunos indicadores de la economía mexicana que son buenos indicadores, y están aquí Luz Helena González y Vidal Llerenas también para informar sobre el Plan México. Adelante, Marcelo. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Bueno, la que sigue, por favor. Se ha hecho un trabajo ya de varios meses muy intenso para ubicar los polos de desarrollo económico y del bienestar o para el bienestar que nos ha indicado la presidenta Sheinbaum. Tiene que ver con desarrollo de sectores económicos estratégicos para nuestro país que están ya establecidos en el Plan México. Tiene que ver con el desarrollo territorial en regiones estratégicas del país, es decir, que se tenga un desarrollo en todo México y no concentrado solo en algunas regiones. Tiene que ver con vincular procesos productivos y ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Tiene que ver con el incremento en contenido nacional que se ha propuesto por parte del Plan México y sobre todo, lo más importante, que haya prosperidad compartida. Es decir, que si tenemos crecimiento y tenemos inversión, se traduzca en bienestar. Por eso los polos están vinculados al concepto de bienestar. La que sigue, por favor. Este es el mapa de lo que nos ha autorizado la presidenta Sheinbaum después de todo el trabajo que se ha hecho. Entonces tendríamos, en primer lugar, los polos que ya están en marcha. Principalmente aquí pusimos lo que es el corredor interoceánico. Esos polos ya están en marcha y los está coordinando la Secretaría de Marina, estamos apoyándoles. Tenemos también a licitar un proceso a cargo de la Secretaría de Marina, Tapachula 1 y 2, que está en Chiapas, y Teapa en Tabasco. Están aquí en este color. Cubren Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Tienen ustedes acá, en este color, los nuevos polos que ya fueron aprobados por la Comisión Intersecretarial, los gobiernos de los estados. Ahora les voy a contar un poquito cómo se llegó a eso, muy breve, que son Ceiba Playa en Campeche, Juárez en Chihuahua, Durango, la capital, Nezahualcóyotl en el Estado de México, Celaya en Guanajuato, Tula, Hidalgo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como zona, región, en Hidalgo, Ciudad Modelo en Puebla, Topolobampo en Sinaloa, Altamira, Tamaulipas, Huamantla, Tlaxcala, Tuxpan, Veracruz, Morelia, Michoacán, Chetumal, Quintana Roo. Estos polos se están licitando, concursando, invitando al sector privado, pues a partir de ya, porque ya tenemos la autorización de la presidenta Sheinbaum. Son del número 12 al número 25 y están ubicados en este color. Aquí los pueden ustedes identificar, cada uno con su número. Implica muchos estados: Quintana Roo, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Hidalgo. Hidalgo, dirán ustedes, ¿tiene dos? Pues sí, tiene dos. Guanajuato, Estado de México, Durango, Chihuahua y Campeche. Luego tenemos en proceso de evaluación, que los pongo aquí en amarillo. ¿Qué quiere decir eso?
que ya se presentó a la comisión intersecretarial que estudia todos los elementos para determinar un polo. Para determinar si un polo tiene que tener cierta infraestructura, debe tener acceso a energía, debe tener ciertas facilidades, no puede ponerse simplemente en cualquier parte. Y lo que nos pidió la presidenta es que la propiedad del predio o los predios o las hectáreas donde se va a desarrollar ese polo sea propiedad pública. Entonces ahí tenemos Mérida en Yucatán, aquí lo ven en este color como color amarillo, Lázaro Cárdenas, que está en Michoacán, La Unión, que es de Isidoro Montes de Oca, en Guerrero, porque Lázaro Cárdenas y todo el puerto, más el municipio de La Unión, pues en Guerrero están casi prácticamente conurbados, son próximos, son contiguos. La zona carbonífera de Coahuila, la región de Monclova y zona carbonífera, que se incluyó por instrucciones de la presidenta, y Hermosillo, Sonora. Estos son los que estamos estudiando ahorita. Y hay, de parte de varios estados, propuestas que también nos pidió la presidenta Sheinbaum que debemos considerar en las próximas semanas y meses, que son Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Ese es el conjunto, presidenta Sheinbaum, de los polos que usted nos ha encomendado. ¿Qué incluye o qué va a suceder en esos polos? Pues va a haber incentivos fiscales, va a haber facilidades por parte del gobierno federal, estatal y municipales o municipal, y una serie de respaldos para facilitar que la inversión llegue ahí. ¿Qué inversión esperamos que llegue? Nacional y extranjera. ¿Qué sectores abarca? Bueno, brevemente, agroindustria, aeroespacial, automotriz y electromovilidad, bienes de consumo, farmacéutica y dispositivos médicos, electrónica y semiconductores, energía, química y petroquímica, textil y calzado, economía circular, energías limpias, industrias metálicas básicas, industria del papel, industria del plástico, logística, metalmecánica, las principales, incluidas en diferente proporción en cada uno de estos polos. Entonces, repito, los que están en marcha o por licitar, que ya están en proceso a cargo de la Marina, ustedes aquí los encuentran, son 11, todos los que están aquí. Los que hoy salen a este proceso son todos estos, desde Campeche hasta Quintana Roo, que son 13. Y luego tenemos en proceso de evaluación estos 4, y luego vendrá otra etapa que nos instruyó la presidenta para que procuremos que todas las entidades federativas tengan, pues si no el mismo trato, dependiendo su desarrollo, los que tengan más necesidad de apoyo les daremos más apoyo, pero todos tienen que estar incluidos, de un modo u otro. Ese sería el plan, presidente. Bueno, y si me permite, nada más aclaro en la siguiente, por favor. Muy brevemente, la siguiente. Sí, ¿quiénes participan en el comité que evalúa por instrucciones de la presidenta de México? Economía, Hacienda y Crédito Público, Energía, porque una pregunta clave es, ¿esos polos tienen energía? Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque la prioridad que nos fijó la presidenta Sheinbaum es que cuidemos el medio ambiente. Sí, desarrollo e inversión sí, pero que esté medio ambiente siempre para decirnos qué debe hacerse y qué no, en cada lugar. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que haya orden urbano y que también se garantice que los trabajadores y quienes van a estar en esos polos tengan condiciones de vida dignas y justas. Entonces, es la tarea de la Secretaría. El Consejo Asesor de Desarrollo Económico que coordina Altagracia, que, bueno, pues tiene mucho que decir sobre inversiones, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, que tiene que ver que no haya escasez de agua donde vamos a poner un polo. Entonces, como ustedes verán, hay todo un estudio detrás de esto. ¿Qué se analiza? La localización, qué tan comunicado está, su población, qué tan factible es socialmente hablando, si hay instalaciones y facilidades educativas, cómo es el territorio, la orografía, el agua,
la factibilidad industrial, la sostenibilidad, los servicios de infraestructura y que sea propiedad pública. Todo eso tiene que reunir cada polo. La siguiente, por favor. Y bueno, hay una serie de incentivos fiscales, pero no sé si los vaya a presentar, ¿no? Entonces, la inversión, a ver si tienes el de inversión extranjera, que me pidió la presidenta. Muchas gracias. La siguiente, bueno, también me pidieron que les informara a ustedes de la inversión extranjera. La siguiente, por favor. ¿Cómo va la inversión extranjera? Pues la siguiente, nos saltamos eso. Gracias, yo creo que es lo importante. Esto es cómo viene evolucionando desde 2012 la inversión extranjera directa en México. Como ustedes verán, el último dato es 21.4 miles de millones de dólares, es el más alto histórico que hayamos tenido. 21.400 millones de dólares. Esto crece respecto a todos los años anteriores. Es muy buena noticia porque es un trimestre que ha sido complejo en el escenario internacional y sin embargo esta inversión que creció en lo que llevamos de 25 respecto a los años anteriores significa que tenemos más reinversión y más capital llegando a nuestro país por todas las vías. Es muy buena noticia. La siguiente, por favor. Y nada más una reflexión para cerrar. El máximo histórico de la etapa neoliberal en México fue en 2018 y fue 9.500 millones de dólares. 2018. Fue su máximo. En la cuarta transformación llegamos este año al máximo histórico que son 21.400 millones de dólares de inversión extranjera directa. Creo que es muy buena noticia. Muchas gracias, presidente. Gracias, Marcelo. Adelante. ¿Quieres aquí o allá? Con su permiso, señora presidenta. Buenos días. Queremos comentarles los últimos indicadores de la economía mexicana para mostrar la solidez y lo robusto que se ha comportado en este trimestre. Hoy a las 6 de la mañana se publicó el dato definitivo del Producto Interno Bruto al primer trimestre. Tuvimos un crecimiento que confirma las estimaciones preliminares, fue de 0.8% en su comparación interanual. El estimado por parte de los analistas era de 0.4, entonces fue prácticamente el doble de lo que se esperaba, mostrando una buena marcha y una continua expansión de la economía. También se conocieron los datos de inflación. Los más recientes muestran que estamos dentro del índice de variabilidad del Banco de México, dentro del margen del Banco de México para la inflación subyacente, que se reportó en 3.97%. La que sigue, por favor. Entonces tenemos datos de producto y de precios muy sólidos en el sector externo, como mencionaba el secretario de Economía, el ruido que hemos tenido en la parte de la negociación comercial. Sin embargo, los datos duros muestran lo siguiente: las exportaciones alcanzan un máximo histórico en marzo, y en marzo también tuvimos el superávit comercial más alto de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, el sector externo mexicano, que ha dado algo de qué hablar en los titulares, muestra una solidez bastante interesante, los datos de exportaciones, la balanza comercial, una salud muy robusta por parte del sector externo del país. La que sigue. Esto es lo que nos convence, digamos, de que la variable más importante de la economía, que es el consumo, va a permanecer sólido en los próximos trimestres y en los próximos años. La tasa de desempleo en el último reporte está en mínimos históricos, de acuerdo con la metodología de la encuesta consolidada a partir del año 2005. Entonces tenemos menos desempleo, tenemos más empleo y ese empleo está mejor pagado, ¿no? Tenemos aquí la masa salarial
reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el monto del empleo por los salarios pagados. Vean cómo hay un repunte muy importante de la tendencia a partir de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que buscan robustecer el salario y la masa salarial. Entonces tenemos este factor que es uno de los determinantes del consumo, que muestra una marcha muy sólida. La siguiente, por favor. Esto se refleja, ¿no? La confianza del consumidor, la confianza de los hogares está 17% por encima de su promedio histórico, ¿no? Tenemos hogares, familias que tienen confianza, que tienen una buena perspectiva de la economía de sus hogares y de su país. La siguiente, por favor. Y esto es algo muy importante, a final de cuentas se traduce en confianza y es muy importante que desde el gobierno de la República, desde el gobierno de México, de parte de la Secretaría de Hacienda, agradezcamos a los contribuyentes de este país por su cumplimiento. Estas son las tasas de crecimiento de los ingresos tributarios, los ingresos que vienen de impuestos, que muestran en el periodo enero-abril la comparativa. Estamos creciendo a una tasa de 9.9% en términos reales, una vez descontada la inflación. Eso permite que la hacienda pública tenga ingresos suficientes para cumplir con sus programas, con sus compromisos constitucionales para financiar los programas sociales, los programas de inversión que han sido presentados en estas conferencias. Este es un indicador que muestra, que sintetiza, digamos, la buena marcha de la economía nacional y la salud de la hacienda pública del país. Es cuanto, Presidenta. Bueno, otra noticia importante, dije que estaba Luz Helena González. Luz no vino hoy, está Noemí Juárez, que es jueves de Mujeres en la Historia. Otra noticia que es importante que conozcan es que esta madrugada en realidad se aprobó el presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos, todavía falta que pase por el Senado. Y el trabajo que hemos estado haciendo, aquí agradecer al embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron y el trabajo que hemos estado haciendo público. Por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que pues vale la pena reconocer y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México. Bueno, esta es la información y ahora sí vamos a las preguntas, ahora sí de manera directa y presencial. Buenos días, Presidenta. Saludarla, Aurora Castillejos, Canal 14, también Altavoz Radio y TV Migrante. Ya también a partir de este mes, saludar a todos mis compañeros, a todo el gabinete que se encuentra este día. Presidenta, preguntarle justamente de la llamada que sostuvo hace un momento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es la 7ª llamada que tiene con el mandatario estadounidense. Si nos pudiera explicar un poco más a detalle qué es lo que se habló y si justamente se trató el tema de las remesas en esta llamada. Sí, va a haber otras llamadas. En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo. Claro, ayer también nos anunciaba a través de redes sociales que se reunió con fabricantes de acero y de concreto para acordar precios accesibles en tema de vivienda en nuestro país. ¿Le mostraron alguna inquietud en torno en este marco internacional? Bueno, sobre todo la Cámara Nacional del Acero, que ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Economía
Ayer hablamos de distintos temas, de cómo fortalecer la industria, y una de ellas pues es la compra de distintos productos de acero que vamos a necesitar para la construcción de las viviendas, del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Entonces, la reunión se trató principalmente de un precio preferencial que queremos que se le dé a las viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. ¿Cuál es el argumento? Primero, pues que es una compra muy importante. Este año estamos hablando de 180,000 viviendas, tanto del Infonavit como de Conavi, pero además son viviendas para los que más las necesitan, para la población de menores recursos económicos en nuestro país. Son viviendas cuyo precio está en este momento en 550,000 pesos su construcción, sin el predio, porque estamos buscando donaciones de predios federal, estatal y municipal para construir la vivienda. Y ese sería el crédito que se le daría directamente a los beneficiarios del Infonavit o a los beneficiarios de la Conavi. Pero para mantener este precio, pues requerimos que no aumente el precio del acero y además pues buscar un precio preferencial. Lo mismo con el concreto, el cemento, el mortero. También nos reunimos con los cementeros y en muy buena disposición, y estamos seguros que vamos a encontrar pues un buen acuerdo para beneficio de la gente. Claro, en otra de las reuniones que sostuvo a puerta cerrada, Presidenta, hace unos días también se reunió con American Society Council of the Americas. ¿Saber qué se dijo en esa reunión y qué es lo que se logra con este tipo de reuniones? Pues ellos están muy interesados en seguir invirtiendo en México. La mayoría de ellos tienen inversiones en nuestro país y pues hablamos de cuál es el Plan México, cómo invertir, justo hablamos de los polos de bienestar y algunos otros temas, y ellos hablaron pues de este reconocimiento que quieren hacer a México, a su presidenta, pues por el papel que hemos estado desempeñando. Como lo he dicho, más que un reconocimiento a mi persona, pues es un reconocimiento al país y sobre todo al pueblo de México. Entonces, así como estas, tenemos reuniones con empresarios nacionales, extranjeros, que están interesados en invertir en México, y hablamos pues siempre del Plan México. Y ha habido mucha cooperación. Recientemente se firmó el PASIC para los siguientes meses. Eso quiere decir que se mantiene el precio de la canasta básica, de los 24 productos de la canasta básica, y ahí ha habido cooperación de los comercializadores y de los productores agropecuarios. Y también recientemente se firmó un acuerdo voluntario que informamos aquí también de que las comercializadoras, las tiendas de autoservicio y departamentales pues vendan más productos hechos en México, que también es un acuerdo voluntario. De igual manera, el acuerdo que tuvimos con gasolineros para que la gasolina no tenga un precio mayor de 24 pesos, que ha sido muy importante. En fin, son acuerdos generales que tenemos y creemos que esto que estamos anunciando hoy de polos de bienestar, que son terrenos para inversión, para parques industriales, cercanos a las viviendas, que tengan acceso a educación, a salud, para las y los trabajadores que van a trabajar en estos polos de bienestar, pues también creemos que va a ser algo muy exitoso para el país. Correcto, gracias, Presidenta. Y miren, la otra, dentro de las condiciones internacionales, porque el tema de los aranceles pues cambió en mucho la economía mundial, los indicadores de la economía de México son muy buenos. O sea, uno pensaría esta idea que se ha hecho de que hay demasiada incertidumbre y no hay inversión, pues resulta que la inversión extranjera en México en el primer trimestre fue mayor que la de 2024. Pues eso quiere decir que hay confianza en la inversión en nuestro país. Claro. Presidenta, preguntarle, ayer se reportaba la detención del director de los multinacional Philips.
Entiendo que hay una investigación por la venta de ventiladores defectuosos que afectaron, que se dio en la pandemia y que terminaron afectando a personas en nuestro país. ¿Tiene usted conocimiento de este caso? Le pediría a la Fiscalía que pudiera informar de manera específica. Sobre el tema. Sobre el tema, sí. Bien, le agradezco, presidente. Gracias. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, pues primero, es de celebrarse pues reducción del 1%, del 3.5%. 1.5. Bueno, esta reducción del 1.5 es de celebrarse porque pues mandaron ayer a la comitiva de senadores de Morena, pues no lograron pues avance de pues quitarlo al 100%. ¿Cómo van a seguir luchando pues para que no se apruebe en el Senado próximamente? Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en nuestro país. Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, sino hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto. En nuestro caso, pues es alrededor del 3%. Entonces, es importante para todos los países, incluso para India. Pero en realidad México es el único que hemos estado pues hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones en Estados Unidos. También los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes, y vamos a seguir trabajando sobre este tema para que pues no haya ningún impuesto a los aranceles, y en particular con México, pues porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse 2 veces el impuesto, que es discriminatorio. Pero es bueno, por lo pronto, que haya bajado de 5 a 3.5. Ok, preguntarle sobre esta llamada que sostuvo con el presidente Trump. ¿Hablaron sobre la revisión al TEMEC? Entiendo que… Todavía no llegamos a esos temas. Es algo que el secretario de Economía sí ha estado hablando con sus homólogos, pero todavía no llegamos a esos temas. Estamos en particular hablando sobre el tema de acero, aluminio, automotriz. ¿Cuál fue la percepción del presidente? Pues todavía no quisiera yo anunciar mucho más. Estamos pues trabajando para poder pues reducir todavía más los aranceles. Presidenta, también si le ofreció el presidente Trump ayuda sobre el doble homicidio que ocurrió el martes. No hablamos de ese tema. Esto se lo pregunto porque ayer Marco Rubio mencionaba que es real la violencia política en el país, e incluso ofrecía pues apoyo pues para poder atender las investigaciones. Pues yo a todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Pues no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones. Presidenta, sobre pues hecho, saber si en su gobierno pues estarían reforzando la seguridad para los funcionarios, incluso para usted en actos públicos. No tenemos pensado. Y anudando a ello, si tienen alguna caso de denuncia que hayan sido contra sus funcionarios. No, ninguna hasta el momento. Ninguna. Ok, preguntarle finalmente, Presidenta, un tema que publicamos hoy en el Universal, que 36 aspirantes al Poder Judicial recibieron contratos públicos entre 2018 y 2024. El 90% fue por adjudicación directa. Y también preguntarle en el tema de nepotismo, que para la Sala Regional de Toluca uno de los aspirantes es David Alejandro Abante Juárez, quien ya lleva 8 años ocupando este lugar y busca ratificarse por medio de la elección al Poder Judicial.
y también, bueno, él tiene su hermana, es jueza penal, fue quien liberó a Kamel Nasir, el empresario acusado de formar parte de una red de trata de personas y pedofilia, así como de agredir a la periodista Lidia Cacho. Estos candidatos no desvirtúan la esencia de la reforma al Poder Judicial y pierden el sentido de la reforma, que es evitar el nepotismo e influyentismo que afecta a la ciudadanía, Presidenta. Primero, a diferencia de antes, en donde supuestamente había una carrera judicial quiere decir que supuestamente hacían sus exámenes para poder ir subiendo en el nivel del Poder Judicial o para entrar, pero en realidad no hacían exámenes, o si los hacían pues ya venía la orientación, porque si no, ¿cómo explica uno que la mitad del Poder Judicial sean amigos, primos, hermanos, que haya nepotismo en la mitad del Poder Judicial? Ahora va a ser distinto, quien va a elegir es la gente, y la gente tiene que informarse de cómo van a ejercer su voto. Entonces es muy distinto. Antes decidía a los ministros y a las ministras el presidente, y en mi caso yo renuncié a que la presidenta decidiera a los ministros. ¿Para qué? Para que lo decida el pueblo. Esa es la diferencia. Entonces ahora la gente va a decidir y tiene que todo el mundo informarse para poder ejercer su voto. Entonces es muy distinto. Entonces hay esta idea que quieren decir, pues es que ahora qué bueno que se haga que se dé la información, que sea veraz, ¿verdad? Pero qué bueno que se dé la información para que todo el mundo tome su decisión de por quién va a votar. Pero eso no desvirtúa que el pueblo decida. El problema era antes, cuando decidían unos cuantos a favor de unos cuantos, como el caso que planteé el día de ayer, de este ministro de apellido compuesto, que fue director del SAT y que quiere aprobar que grandes contribuyentes, el fisco les regrese intereses de lo que según esto pagaron mal, de cuando él fue director del SAT. Entonces, por lo menos debería excusarse y no participar. Entonces, eso sí es conflicto de interés, al menos. Perfecto, Presidenta, gracias. Por cierto, por lo que preguntaste del secretario de Estado, lo que sí hay que mencionar es Calderón ayer. A ver, ¿por qué no lo ponen? Porque, a ver dónde está Calderón preocupado porque no habrá intervención en América Latina de Estados Unidos. Así lo afirmó el expresidente mexicano en un seminario organizado por el Grupo Libertad y Democracia, un foro político de líderes. Completo, a ver, ponlo. Bueno, ese y luego el otro. Y mientras en México estamos preocupados por poner límites a las presiones sobre la soberanía del país en un momento que, pues sí, hay que decir, está complicado. El expresidente Felipe Calderón exhibió su preocupación, pero por el hecho de que con Trump no habrá intervención en América Latina. Ver para creer. Desgraciadamente yo preveo un retiro también de Estados Unidos de América Latina, es decir, no un compromiso con la democracia. Eso nos va a obligar a tener un mundo donde Estados Unidos se volverá más a su interior, se volverá menos internacional, perderá liderazgo. Las declaraciones de Felipe Calderón se dan en el marco de su participación en el foro ultraderechista América, Europa y los cambios de paradigma marcados por Estados Unidos, un evento convocado por el grupo autodenominado, pero en realidad es de derecha, de Libertad y Democracia, así se llaman, esto en España. Vamos con la otra, la otra nota, la que iban a poner.
Calderón preocupado porque no habrá intervención en América Latina de Estados Unidos. Así lo afirmó el expresidente mexicano en un seminario organizado por el Grupo Libertad y Democracia, un foro político de líderes de derecha. Esto dijo: hay preocupantes razones para decir pierdan toda esperanza. No habrá intervención americana en América Latina. El exmandatario argumentó que la administración de Donald Trump obligará a los demás países a que asuman sus propios gastos de defensa. Por eso lamenta que no haya una intervención. En América Latina hay una retracción de Estados Unidos. Eso sí, advierte que Trump se enfocará en una visión neomonroísta, la famosa América para los americanos. Por eso habrá más visión sobre el Canal de Panamá, el Golfo de México y sobre otros. Al final de su ponencia, citando al nuevo ministro de Canadá, añoró los viejos tiempos cuando Estados Unidos era otro, el viejo orden de un Estados Unidos cooperante, líder de un mundo libre y construido sobre un nuevo orden legal internacional está terminado. ¿Y tú apoyas la intervención como Calderón? Es decir, Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos, respeto, colaboración, coordinación, sin subordinación. Ahora sí, ¿cuándo hubo subordinación? ¿Cuándo hubo intervención? Está como el haya sido como haya sido. Ahora sí que lo dijo él mismo. Nadie más. Vamos con la siguiente pregunta. A ver acá. Gracias. Muy buenos días, presidenta, integrantes de gabinete. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle, presidenta, cuál va a ser la segunda etapa del Plan México, ya que en abril presentó una serie de decretos que ya se han ido cumpliendo durante este mes de mayo. Preguntarle cuál va a ser el siguiente paso. Estamos todavía trabajando sobre industria farmacéutica para fortalecer la inversión en México de la industria farmacéutica, incluida la producción del propio Birmex de vacunas y medicamentos. Estamos trabajando en ello y ya muy pronto lo vamos a presentar, y algunos otros temas que todavía nos quedan pendientes, pero por ahora vamos muy bien. Y en ese sentido también preguntarle, presidenta, si se va a reunir con los gobernadores para fortalecer el mercado interno. Hemos visto que también el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y otros gobernadores planean también ya producir o impulsar productos hechos en México, por ejemplo, hecho en Puebla, hecho en California, etcétera, para contribuir a esta estrategia que usted está encabezando. Hay mucha relación con los 31 gobernadores y con la jefa de gobierno para el Plan México y para muchos otros temas. Entonces, estos polos de bienestar que se muestran el día de hoy y los que van a venir ya muy pronto tienen que ver con esta relación permanente que hay con los gobiernos estatales. Y el día viernes me reúno con los gobernadores que están dentro del IMSS Bienestar, porque vamos a hacer una evaluación del IMSS Bienestar, algunos ajustes que estamos haciendo, los nuevos convenios que tenemos que firmar. Entonces el jueves hay una reunión, el viernes, perdón, con los 23 gobernadores que tenemos el IMSS Bienestar y Yucatán, que ya también se quiere incorporar. Bueno, por otro lado, presidente, quiero retomar parte de las declaraciones de Marco Rubio, pero en el sentido de que él reconoce que los cárteles mexicanos operan con armas que son fabricadas en Estados Unidos. Preguntarle qué opinión le merece esta declaración de que ya desde Estados Unidos se está hablando de que sí hay un tráfico ilegal de armas. Esto, como en gobiernos anteriores, ahorita mencionando lo de Calderón, lo de Operación Rápido y Furioso, no se hablaba abiertamente de este tráfico. Preguntarle sobre ese tema también. Y también el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que va a venir a México. Preguntarle también sobre la visita del secretario de Estado. Es muy importante. Desde la primera vez que hablé con el presidente Trump y que él nos planteó que
el tráfico de droga de México hacia los Estados Unidos, particularmente del fentanilo, por supuesto que yo le planteé, como lo hemos hecho, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador con él y con el presidente Biden, que México va a colaborar para evitar, incluso por razones humanitarias, que llegue fentanilo a los jóvenes de Estados Unidos, que nosotros no queremos que llegue fentanilo a ningún joven, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de ningún lado del mundo, y que lo que podamos hacer para evitar ese tráfico lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo. La Operación Frontera y el trabajo que hemos estado haciendo permanentemente ha hecho que disminuya el trasiego de fentanilo, entre otras drogas, hacia los Estados Unidos. También en ese momento le planteé que era muy importante trabajar en las causas de por qué los jóvenes o las personas consumen drogas. De ahí vino esta plática que se ha comentado varias veces de la campaña que tenemos en México para que los jóvenes no se acerquen a esta droga. Y en esa misma plática le planteé el tema de que Estados Unidos, de que desde Estados Unidos está entrando tráfico ilegal de armas a México. Ellos han hecho varias incautaciones de armas en Estados Unidos y bueno, este reconocimiento que es parte de lo que se ha estado trabajando por parte del secretario de Estado, pues es muy importante. O sea, la administración Trump es quizá la primera que reconoce que en efecto hay tráfico de armas de Estados Unidos a México y que quieren combatirlo. Entonces, pues es muy importante porque es una relación bilateral y pues se está reconociendo y atendiendo. Por último, Presidenta, me gustaría también preguntarle si ya tiene una fecha para enviar al Congreso la iniciativa de aduanas para seguir fortaleciendo. Sí, estamos platicando con el Congreso para que haya un periodo extraordinario para varias leyes que se quedaron pendientes. Están ellos valorando qué puede hacer en junio. Y hay muchas otras que ya se irían hasta septiembre. Entre ellas aduanas se va a ir hasta septiembre y algunas otras leyes que también hemos planteado y algunas que el propio Congreso pues tiene en puerta. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle en un primer momento, ya transcurrieron 11 días de que Estados Unidos cerró y anunció el cierre de la frontera norte para la importación de ganado desde México por el tema del gusano barrenador. Me gustaría preguntarle qué expectativas tiene para los próximos días, si se va a levantar esta suspensión. El domingo ya se cumplirían en los 15 días de este cierre. ¿Qué día se prevé que se podría levantar la suspensión y qué medidas han tomado ambos países para frenar la plaga? No sé si ahorita en la llamada que tuvo con el presidente Trump hablaron de este tema de la plaga del gusano y del ganado. No hablamos, fue una llamada breve preparando sobre todo la reunión que se tiene mañana por parte de sus secretarios y el secretario Ebrard. Pero hay mucha comunicación con la Secretaría de Agricultura que tiene el secretario de Agricultura también de México, de SADER. Entonces, se va avanzando en las medidas que hay que tomar. En estos casos, lo que normalmente se hace primero, pues es la parte técnica, así como fue con lo del agua, igual en este caso la parte técnica, y después ya las medidas que hay que tomar pues para evitar la contaminación de esta plaga. Entonces hay buena comunicación y yo espero que ya muy pronto se puedan abrir las fronteras. Ahorita, digamos, está la parte técnica, están estudiando cómo… Conjunta, o sea, se están reuniendo la parte técnica de ellos con la parte técnica nuestra. Y esperemos que ya muy pronto, hay muchos avances, que ya muy pronto se abra la frontera.
Muy pronto, ¿cuándo sería? Pues presidenta? no te puedo decir exactamente, pero sí hay muchos avances en esta comunicación. Ya en un segundo tema, presidenta, si hubo algún avance de diálogo con la CENTE después de que ayer pues bloquearon no solo aquí, sino también el centro de la ciudad, de Avenida Reforma. No sé si hubo algún avance de diálogo con ellos. Sería todo. Sí, no hay avances. Por cierto, ayer estuve viendo los videos, lamento, no está el compañero del Chapucero, ¿eh? No vino hoy. Pues le mando mi saludo, abrazo, lamento que esto haya ocurrido. Eso no es de organizaciones sociales que buscan una demanda justa. Entonces, ¿qué razón hay para golpear a un compañero? Que además, entre otras cosas, lo que ha hecho es informar. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esas prácticas. Fíjense, ayer, el objetivo era que no hubiera mañanera. Y la verdad de algunas personas que pues, habría que ver también si es provocación o es parte del movimiento, también habría que verlo, ¿no? Y que la propia CENTE pues tiene que decirlo. Pero el día de ayer el objetivo era que no hubiera mañanera. Finalmente pues hubo mañanera, no nos vimos de manera presencial, pero la mayoría de ustedes se pudo conectar, se dio la información del avance de los trenes, otra información y se estuvo contestando a las preguntas. Pero fíjense qué casualidad que después de la mañanera los conservadores, incluido un expresidente, acusándonos de que por qué no hicimos una mañanera como las normales. O sea, luego se juntan en sus argumentos unos y otros, porque era nada más terminó la mañanera criticándonos por cómo se hizo la mañanera, en los que siempre nos critican. Y supuestamente desde este movimiento social, pues que no querían que hubiera mañanera. Entonces, son argumentos que se juntan, ¿no? Entonces, a las maestras y a los maestros siempre nuestro respeto y lo que podamos hacer por las maestras y los maestros siempre vamos a buscar las mejores condiciones y también consultando con los propios maestros. Porque, por ejemplo, en el caso de la desaparición del UCICAM, que es esta manera de promoción y movilidad de los maestros y las maestras, lo que nosotros estamos planteando es que no acordemos con un grupo de maestros, sino que nos vayamos a preguntarle a todas y todos los maestros y que lo que surja de esa discusión es lo que vamos a proponer al Congreso. O sea, lo que nosotros queremos es la participación colectiva, siempre lo hemos hecho. Entonces, bueno, en particular sobre la agresión que tuvieron el día de ayer, nunca es justificable eso, nunca. Gracias, Presidenta. Yo, Juan Carolina, de Código Libre. Usted ya nos ha comentado que hay que ser muy responsables, no estar especulando por el lamentable hecho del martes, pero sí ha estado mencionando, y especialistas en seguridad, que es claro que el crimen organizado quiere imponer condiciones al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué le responde usted? Pues hay muchos especialistas en todo. ¿Qué información tiene para poder decir eso? Yo no estoy ni negándolo ni afirmándolo. Lo que estoy diciendo es que hay que ser responsables y esperar a la investigación. Lo primero es que se detenga a los responsables también. Y a partir de ahí, pues toda la investigación de la causa de este trágico suceso. Y ahí vamos a ayudar en todo lo que tengamos que ayudar. Lo que no podemos es estar especulando.
En esta llamada que tuvo con el presidente Trump, usted dijo que hablaron de tema de comercio, pero nada más para como enfatizar, el presidente le insistió en que quieran enviar a México tropas norteamericanas, algún tema de seguridad. No hablamos nada de eso. Ok. Presidenta, el gremio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, ahorita que estamos con el tema de economía y de la inversión, denunciaron que mercancía de origen chino es etiquetada con el sello hecho en México. ¿Qué medidas va a tomar México? ¿Habrá sanciones? ¿Productos hechos en China con el sello hecho en México? Bueno, pues eso no debe ser. Y sí, pues la Secretaría de Economía pues debe de actuar. Sí, ¿Tratar estadounidense? Pues tendría que preguntarle ahí a los compañeros, pues fue breve, con unos 10 minutos, sabes que a veces es de 40 minutos, y es preparando pues la reunión de mañana. Entonces, con este tema se va a evaluar con estos productos que están Sí, tiene que actuar la Secretaría de Economía, porque no puede ser que un producto que no esté hecho en México lleve el sello hecho en México. Otra pregunta, Presidenta. La industria privada de gas LP acusa un trato injusto debido al esquema de precios máximos y a la empresa estatal Gas Bienestar. Los distribuidores piden revisar el esquema de precios máximos y proponen un incremento y que la Secretaría de Energía los atienda. De hecho, se habla de una crisis laboral silenciosa y preparan movilizaciones masivas para el 1 de junio. Está en contacto Luz Helena González con ellos. Hay diálogo con ellos. Sí. Ok, gracias, Presidenta. Muy bien, acá. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez, Sin embargo, ya se hablaba de la elección judicial, ya es en poco más de una semana. En días pasados usted denunciaba una campaña negra en su contra por las elecciones. Hay una que es muy visible que encabezan abiertamente personajes como Ricardo Salinas Pliego o Lorenzo Córdoba, pero hay analistas especializados que sugieren que esta campaña hay un nuevo ataque pagado contra usted a partir de temas como la supuesta lista negra de personajes ligados a Morena o al gobierno que usted encabeza. ¿Ustedes tienen conocimiento de esta campaña y qué piensa al respecto esto que es pagado, no? Vimos el análisis que salió en Sin embargo de este especialista que lo que hace es cruzar cuentas, particularmente de la red X, aunque no solamente, y que se ve cómo están promovidas por ciertos troles que le llaman, ¿no? Personas que lanzan algo y ya está preparado todo para que a partir de ahí pues venga una andanada de publicaciones, o de plano bots, que son como robots que están saliendo y que son a partir de cuentas que no están asociadas a una persona, sino que están automatizadas y viene pues una campaña permanente. Y sí lo hemos visto. Hay periodos en donde quieren subir una tendencia y entonces viene así la andanada. Eso requiere mucho dinero, Entonces el tema es, pues, ¿quién está pagando estas campañas? Que es una pregunta relevante. Y segundo, pues en efecto son campañas. Hay otras que son campañas abiertas, como la de algunos medios de comunicación o como la propia nota que ayer salió que presentamos de Tim Golden, que ni siquiera él puede decir a partir de una entrevista que le hace Loret de Mola por qué publica esa lista y quiénes son los de esa lista y si realmente la lista es real o no es real. Entonces, ¿para qué lo publica si no tiene fuentes? Entonces, pues es a la ciudadanía, al pueblo, que por lo demás está muy consciente. Y la verdad, la red X es para un sector muy pequeñito. Luego hay quien está muy obsesionado con esas tendencias y en realidad pues se quedan en un sector muy pequeño porque muy poca gente ya ve esa red. Hay otras redes que se ven mucho más, en donde también hay campañas, por cierto, no es la única, pero es la que más fácil puede pues recibir estos pagos generalizados, ¿no? Entonces, pero sí es importante denunciarlo, que en realidad pues son robots o personas que ya tienen sus redes,
en donde alguien les paga y de inmediato empieza una tendencia. Entonces, sí, pues son campañas contra nosotros. Ahora, ¿qué es lo importante? Hay que votar el 1 de junio. Votar el 1 de junio. Que salga la ciudadanía a votar, ejercer su derecho a elegir a jueces, magistrados y ministros. Muchas gracias. Mi segunda pregunta, relacionada con esto que ya nos anunciaba de esta llamada que tuvo con Donald Trump. Usted ha mantenido una conversación constante con el presidente de Estados Unidos. Él mismo la ha reconocido. No obstante, el director de la DEA que ha propuesto el presidente Trump, Terrence Cole, tiene un pasado oscuro en México. Medios de comunicación en Estados Unidos e investigadores lo vinculan con la matanza de Allende, donde los Zetas pues aniquilaron casi un pueblo entero en tiempos de Felipe Calderón. Y además es un opositor del expresidente López Obrador porque él mismo fue limitado con la regulación que lanzó México para agentes extranjeros. ¿No cree usted que a otro nivel como en la DEA, no en la presidencia con Trump, sino en nivel como la DEA, y sobre todo con perfiles como este, es donde se está ejerciendo presión hacia el gobierno de México? Pues en realidad pueden querer ejercer presión, pero no existe presión. Porque nosotros no permitimos ninguna intimidación. Entonces, cualquier persona que represente a una agencia, a una institución, al gobierno de los Estados Unidos, pues tiene que respetar a México y las reglas de México. Y en esa medida va a haber una excelente relación, igual que nosotros respetamos a Estados Unidos. Nosotros al presidente Trump lo respetamos, respetamos a sus secretarios de Estado, respetamos al embajador que llegó, a todos los respetamos. ¿Qué pedimos a cambio? Respeto, no intervención y respeto a nuestras soberanías. Entonces, cualquier persona que sea directivo de una agencia, pues tiene que respetar a México y actuar en el marco de nuestras leyes. Y hasta ahora, desde que llegamos, ha sido así. Puede haber momentos en donde no estamos de acuerdo con lo que estamos mencionando, pero siempre ha sido así. Ahora, cuando tuvo su comparecencia este director de la DEA en el Senado, nosotros enviamos una nota, porque ahí hizo aseveraciones con las que no estamos de acuerdo. Entonces, lo importante es eso, que cada vez que se dice algo con lo que uno no está de acuerdo, pues que lo pongamos sobre la mesa. Y en esa medida, habrá cosas que se digan que no tienen implicaciones, pero hay otras que sí. Entonces, nosotros, como lo hemos dicho, con la frente en alto, porque somos México. México es un país grandioso, maravilloso, y los complejos los tenían antes, en el pasado, como Calderón, que llegó a la presidencia, haya sido como haya sido, y que ahora está muy preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Pues es mucho complejo, ¿no? No, nosotros no, al revés. Nuestro pueblo es grandioso, maravilloso. Entonces, la presidenta representa a su pueblo, representa al país. Y así pues hablamos siempre de frente, con respeto, como iguales. Y en esa medida, y la verdad es que en todo este periodo, con sus momentos en donde a lo mejor no estamos tan de acuerdo, pero ha habido mucho respeto, y agradecemos eso. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta, servidora pública, servidores públicos, compañeros, compañeras, Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del noticiero Luces Mañaneras. Presidenta de la República, durante el sexenio pasado, pues se impulsó por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la instalación de mesas de seguridad diarias, no solamente a nivel federal, sino mesas estatales. Y quería preguntarle si se siguen realizando en su actual administración
Y en tal sentido, si pudiéramos conocer también cuáles son los niveles estatales de seguridad. Sí, por ejemplo, hoy vino hemos ido a muy pocos estados para tener las mesas de seguridad allá. Ya haremos una gira para ello. Pero vienen muy seguidos los gobernadores a la reunión del Gabinete de Seguridad. Hoy, por ejemplo, estuvo la gobernadora de Veracruz en la mañana, Rocío Nale. Con ella vimos pues varios temas de Veracruz y en particular la vigilancia que se requiere, porque en Veracruz va a haber elecciones no solamente para el Poder Judicial, sino también para presidentes municipales. Sí ha estado en coordinación permanente, pero en particular pues es la vigilancia durante todo este periodo y el periodo pues ya directamente cercano al 1 de junio. Y así ha estado aquí pues prácticamente todos los gobernadores. Estuvo la gobernadora de Guanajuato, ha estado 2 veces en el Gabinete de Seguridad, y también el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad estuvieron recientemente en Guanajuato. Entonces hay mucha colaboración y coordinación. Estuvo aquí hace tiempo la gobernadora de Colima, la gobernadora de Baja California ha estado 2 veces, el gobernador de Tabasco ha venido, prácticamente todos los gobernadores han estado en el gabinete. Sí, se lo pregunto, Presidenta, porque bueno, durante el sexenio pasado también se impulsó la realización de mesas estatales como una manera de reivindicar el tema de la seguridad como prioritario, no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos de los estados. Siguen las reuniones, o sea, los gabinetes de seguridad estatales los tienen todos los gobiernos. En algunos casos asiste diario el gobernador, en otros casos asiste un día a la semana, que nosotros lo que pedimos es que asistan diario las y los gobernadores, pero todos tienen un gabinete de seguridad todos los días. Eso es un logro del presidente López Obrador, que nosotros estamos dando continuidad, que es muy importante, porque antes, pues al no reunirse, pues no puede haber la coordinación necesaria. Hay muchos gabinetes donde incluso participa el Tribunal de Justicia, no solamente las y los fiscales. Entonces, sí hay los estatales, pero además hay las mesas regionales, se siguen llevando a cabo. Todas las mesas regionales, que si mal no me equivoco son 270, mesas regionales que se reúnen permanentemente, en donde asiste la Guardia Nacional, un responsable del Gobierno de México y las secretarías estatales o las municipales en su caso. Entonces siguen las mesas. Y prácticamente se había convertido como un indicador del nivel de compromiso de los gobernadores, pues las estadísticas de la asistencia. ¿Podremos conocer las estadísticas, el porcentaje de asistencia de gobernadores y gobernadoras? Con gusto lo presentamos en 15 días más o menos, que es la próxima reunión de seguridad. Gracias, Presidenta. En otro tema, bueno, siguiendo con este asunto del maíz transgénico, como usted sabe, el panel que en su momento falló en contra de México, este panel en el contexto del TEMEC, no evaluó aspectos realmente de la dieta mexicana. Todo lo que se hizo, incluso lo poco que se evaluó desde el punto de vista científico y del consumo del maíz, pues fue con respecto de cómo lo consumen en Estados Unidos, que es altamente procesado, muy poco, y no como en México, que tiene pocos niveles de procesamiento y que además pues se consume 3 veces al día en términos generales por la población mexicana. Es decir, el consumo es muy distinto. Estados Unidos recibió, digamos que, la razón por parte de este TEMEC sin tomar estos aspectos en cuenta. Y recientemente la demanda colectiva maíz ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía de México a explicar por qué México no contrademanda precisamente a Estados Unidos en este sentido por motivos discriminatorios, toda vez que no utilizó, decíamos, en sus evaluaciones la parte que realmente propone México, que es muy distinta en su consumo a lo que se consume en Estados Unidos. Preguntarle, Presidenta, si más allá de que ya hay una ley que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México, impulsada por su propio gobierno, ¿no será bueno que México también contrademande a Estados Unidos en este sentido, más aún que por el asunto de la sequía? Hoy México está en riesgo de perder pues la autosuficiencia en maíz blanco. Lo más importante es la siembra del maíz en nuestro país.
Ahora sí que sin maíz no hay país. Lo más importante de todo es que ya en México, por Constitución, no se puede sembrar maíz transgénico y eso protege nuestras variedades. Entonces, eso ya está en la Constitución, entonces eso va por encima incluso de cualquier asunto internacional. Entonces, nosotros consideramos que este es un logro de todo el movimiento de Sin País No Hay País y de la defensa de nuestro maíz criollo. Entonces, es lo más importante para nosotros, que es la salud y la biodiversidad, la protección de la biodiversidad genética. Presidenta, disculpe, ¿sabe usted cuándo responderá la Secretaría de Economía a la demanda colectiva maíz sobre este asunto? Es que ya lo importante es que está en la Constitución, más allá de la contrademanda. Nosotros consideramos que la salida fue pues justamente ponerlo en la Constitución. ¿Y no considera usted que hay algún tipo de riesgo de que se importe maíz blanco ahora que México pudiera, por la sequía, no alcanzar la autosuficiencia en maíz blanco en la producción? Pero no creemos que, al revés, nosotros estamos impulsando mayor producción en estados en donde incluso cayó la producción. Es el programa Cosechando Soberanía, que está impulsando principalmente la producción de maíz criollo, maíz blanco en particular, y de frijol, que también estamos importando cerca de 300,000 toneladas de frijol. Entonces, no creemos que vaya a haber desabasto de maíz blanco. Gracias, Presidenta. En otro tema, el 40% de los titulares de los tribunales agrarios no están ratificados. Hay incluso pues de 51 magistrados y magistradas agrarios, 22 que no cuentan precisamente con la ratificación que tendría que haberse hecho a los 6 años de que hayan concluido precisamente el nombramiento. Hay quienes tienen 9 años que no han sido ratificados y tienen temas bastante álgidos en la propia agenda agraria, como el tema de los chimalapas, como el tema de mineras en Baja California, temas muy álgidos que de estos magistrados no ratificados, que la mayoría pues fueron precisamente nombrados en tiempos de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto. Y tienen esos temas que son muy complicados, muy álgidos, y más allá de esta especie de limbo en el que pudieran estar algunas de estas resoluciones, porque las emiten cuando ya no están todavía o no han sido de nueva cuenta ratificados, ¿piensa usted que su gobierno enviará las ratificaciones correspondientes al Senado de la República o qué hará su gobierno para ratificar o no ratificar, si nombrará nuevos con otros perfiles también magistrados agrarios? Primero planteamos la reforma al Poder Judicial y después vienen también otros nombramientos. Está el Tribunal Agrario y también el Tribunal de Justicia Administrativa, que también requiere las propuestas. Entonces, ya que pasa el 1 de junio, ya nos vamos a lo siguiente. Gracias, Presidenta. Y finalmente, pues hace ya algunas semanas fue asesinado el ambientalista, campesino, lanchero y activista Marco Antonio Suástegui, allá en Guerrero. Fue atacado a balazos el 18 de abril y murió el 25 de abril. Hacía 2 años ya, 4 más bien, que su hermano había sido también desaparecido. Son luchadores sociales de mucho regambre allá en Guerrero y que estos hermanos pues se habían opuesto a la presa La Parota en su momento. Desde entonces vienen ese tipo de amenazas. Preguntarle si le dijeron algo en el Gabinete de Seguridad, si hay líneas de investigación. Sí, lo está viendo el gabinete y además Arturo Medina y Rosa Isela recibieron a los familiares. Los estamos apoyando y sí, muy lamentable este homicidio y está el gabinete haciendo toda la investigación, apoyando al estado de Guerrero. Y en este mismo sentido, ¿está cancelada la presa La Parota? Por lo pronto sí, no tenemos planeado, por lo menos en el sexenio, avanzar en esa presa. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que ya cerramos. A ver, la última acá para que sea la primera fila. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas Máxima. Gracias. Me acuerdo el 22 de abril de 2024, en su última gira en Chiapas, me parece, anunció dio pues indicios de lo que serían los polos del bienestar. Y bueno, Chiapas siempre fue visto como un estado de vocación turística y nada más. Creo que todo el sureste había sido así,
creo que ningún gobierno, a partir del gobierno de Andrés Manuel, ningún gobierno antes había tenido esta visión. Y hoy vemos, pues en Chiapas se recibe con beneplácito, ¿no?, que la inversión y que la industrialización también pueda ser una posibilidad. Esto es en torno a estos polos del bienestar que vemos ahora están, bueno, en todo el país, no solo en Chiapas, están prácticamente en toda la República. Y quiero preguntarle, Tapachula 1 y Tapachula 2, decía el secretario Ebrard, tendrán incentivos fiscales y también facilidades. Quisiera preguntarle cuáles son esos incentivos fiscales y qué facilidades, y si son únicamente para estos dos que son frontera o también para los que están en el resto del país, en algunas regiones intermedias. Ahí en la presentación de Marcelo venían los incentivos que ya no se mostraron. Ahí varía porque estos dos polos de bienestar los tiene la Marina, la Secretaría de Marina. Y en particular en Chiapas son todavía más los incentivos, pero en general estos son los incentivos, ahí venían incentivos fiscales. Deducción inmediata del 100% de inversión en activos fijos nuevos, deducción adicional del 25% en programas de capacitación, apoyar iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25%, empresas mexicanas que invierten con capacidad productiva o extranjeras. Bueno, estos son los criterios. ¿No hay más? ¿Las tienes tú, Edgar, los otros incentivos? Porque hay ISR. Son esos tres, son la deducción acelerada que va con cargo al impuesto sobre la renta de las sociedades, deducciones por capacitación y por innovación. En el caso de la Marina hay incluso una tasa menor, 50% menor para las inversiones. Sí, hay incentivos. ¿No viene la otra? No. Bueno, hay incentivos que tienen que ver, como son predios estatales, municipales o nacionales, federales, tiene que ver con la concesión del predio durante un buen número de años. Y en el caso de los polos de la Marina tienen reducción en ISR y reducción en IVA. Y particularmente Tapachula tiene los incentivos iguales a los de la frontera norte. Entonces sí es pues incentivos muy importantes. Sí, es una buena noticia. Y se integra esto con el Plan México también, ¿no? Sí, es parte del Plan México porque la idea además es que puedan ser aprobados muy rápidamente todos los permisos por parte de los municipios, los estados y la federación. Gracias, presidenta. En otro tema, el departamento… Vidal, ¿tú tienes algo más sobre esto? Sí, que va. Pásate. Gracias, presidenta. Sí, en particular, como decía la presidenta, estos tienen el tema del ISR adicional, que es reducido, y serán lugares en donde ya está todo listo para poder invertir. Es decir, ya tiene todos los permisos, ya serán las inversiones rápidamente y habrá una estrategia pues para traer inversión a esas zonas, ¿no? En coordinación con los gobiernos de los estados. Estos son lugares listos para invertir, que tienen la infraestructura adecuada y que tienen distintos tipos de incentivos fiscales. ¿Este ajuste al ISR está definido ya o todavía está en hasta proceso? un 10%, ¿no? Hay un 10%, entonces este es un ISR realmente diferente al resto del país en esa zona. Muchas gracias. En otro tema, presidenta, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado que se deportó a una serie de personas hacia Sudán del Sur, entre estas personas un mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ha dicho que preguntará y solicitará aclaración a la Embajada de Israel en México, y quería preguntarle que independientemente de la circunstancia legal del mexicano allá, pues es mexicano, si hay alguna ya respuesta o sí, en qué hay mucha comunicación con la Embajada particularmente. Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en los Estados Unidos acusado de homicidio. No informaron a México
para su retorno a México, que tiene que haber pues protocolos para su regreso, porque pues es un protocolo distinto para un ciudadano mexicano que no tiene un antecedente, que no está bajo custodia, que no está privado de su libertad, a una persona privada de su libertad, donde tiene que haber un protocolo especial relacionado con seguridad y con los centros de detención. No fue informado México, entonces estamos viendo en dónde está en Sudán y ver, primero tiene que ser por parte de él si quiere ser repatriado, y si quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México, y en México pues tendrían que seguirse todos los protocolos, porque muy probablemente pues también estaría privado de su libertad. Entonces está revisando todo el caso. Sí, y una disculpa que la pregunta la vinculé con el tema de lo que sucedió en Israel, este ataque del gobierno israelí a… Sí, lamentable, la verdad, y lo condenamos. A los diplomáticos. Se hizo así por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos con mujeres en la historia. Estamos en eso. ¿Perdón? Sobre lo que dijo Bank of America por apostar sobre el peso. Ah, pues qué bueno. Sí, el peso está hoy, a ver, ¿a cuánto está el peso? Ve, búscale. 9.34. 19.34, perdón. 19.34, perdón. 19.34. Llegó al máximo casi 21 en el periodo 28, ¿no? Más o menos llegó. Y ahora está en 19.34. Sí. Sí. Preguntarle ¿será que este comité está viendo los datos que expuso el secretario, los datos positivos? ¿Cuál comité, perdón? El comité mezclado de ciclos económicos. Ya si quiero lo informamos posteriormente. Lo importante que queremos decir hoy es que la economía de México va bien, no se necesita cambiar de modelo, ha dado resultados por alguien por ahí que publicó, no se necesita cambiar de modelo, el modelo de la economía moral, de la prosperidad compartida, del humanismo mexicano, de la cuarta transformación, ha demostrado que cuando la economía se riega desde abajo, a todo México le va mejor. Dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Ahora sí, mujeres en la historia. Gobernadora de Veracruz, ¿en qué quedaron? Sí, la apoyan. Sí. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Ustedes saben que el próximo 25 de mayo se conmemorará el centenario del natalicio de Rosario Castellanos, así es que en esta ocasión vamos a dedicar la sesión de la mañanera a Rosario Castellanos. En 1969, un año después de la represión de Tlatelolco, quien también tiene un texto y quien narró estos hechos, escribió un texto titulado La corrupción intelectual, en el cual señaló que uno de los pasos de todo intelectual debe ser el de recibir, cito, con la mayor integridad y fidelidad posibles la herencia cultural que nos transmiten nuestros antepasados, asimilarla, en resumen, asumir la tradición a la que se pertenece y que es conjunto de fórmulas de pensamiento y de normas de acción que presiden las decisiones, orientan los propósitos y rigen la vida. Es decir, Rosario Castellanos nos estaba invitando a recuperar las voces, los argumentos, las historias, las proyecciones, las opiniones de nuestros y de nuestras antepasadas. Sin saberlo, Rosario Castellanos se sumaría a aquellas antepasadas que han marcado nuestra cultura y que reivindicamos todos los jueves desde este espacio. Como defensora de los pueblos indígenas y de las mujeres, su pluma estuvo dedicada a posicionarse en un mundo intelectual dominado por hombres, en donde la voz de las mujeres apenas comenzaba a figurar.
conozcamos su historia, que sin duda servirá de orientación para muchas niñas y mujeres quienes apenas la descubrirán. Así ellas sabrán que esta, su otra historia, inició hace 100 años con el natalicio de Rosario Castellanos. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Rosario Castellanos fue una destacada escritora, poetisa, ensayista, dramaturga, periodista, profesora universitaria y diplomática mexicana, pionera del feminismo en México. Sus ideas sobre la condición de las mujeres mexicanas no solo irrumpieron radicalmente para cuestionar los mandatos y convenciones de la mitad del siglo XX, sino que continúan siendo poderosas provocaciones para la reflexión en nuestros días. Nació el 25 de mayo de 1925 y pasó su infancia en la hacienda de su familia en Comitán, Chiapas, donde fue testigo de las injusticias y desigualdades que enfrentaban los indígenas, sobre lo que más tarde escribió en su primera novela, Balún Canán. A los 16 años se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde más tarde comenzó sus estudios universitarios en filosofía. Y en 1950, cuando las mujeres en México todavía no contaban con el derecho a votar, obtuvo su grado de maestría con una original tesis titulada Sobre cultura femenina, en la que cuestionaba el machismo y la misoginia de filósofos y escritores. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. A los 26 años, Rosario obtuvo una beca del Instituto de Cultura Hispánica para estudiar estética en la Universidad de Madrid. Al terminar, decidió volver a Chiapas, donde trabajó en la promoción de la salud y la educación en comunidades indígenas. En la década de los 60, Rosario Castellanos tuvo que conjuntar su vida profesional con la personal. Estaba casada, era madre, impartía clases universitarias en México y Estados Unidos, y cada semana escribía columnas para el Excelsior. En sus más de 500 artículos periodísticos puede verse una crítica feminista cada vez más frontal. ¿Por qué dictaminamos con una ligereza que tiene algo de criminal? Que todas las mujeres, en principio, son aptas para ser madres. El 15 de febrero de 1971 dio un provocador discurso en el Museo Nacional de Antropología, titulado La abnegación, una virtud loca, en el que cuestionó la profunda inequidad de género en México. Los funcionarios públicos del Presidium se quedaron paralizados, mientras las mujeres la ovacionaron. En su columna semanal del Excelsior, expresó también sus críticas al autoritarismo que condujo a la represión y masacre de estudiantes en 1968 y en 1971. ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos murió siendo embajadora de México en Israel el 7 de agosto de 1974, en un accidente doméstico. Rosario fue una valiente mujer de palabras que no dudó en escribir con humor y profundidad sobre lo íntimo, lo personal y lo cotidiano, al mismo tiempo que luchó porque se reconocieran las capacidades intelectuales y creativas de las mujeres, su libertad y su potencial desarrollo más allá de la maternidad y del hogar. Siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que
tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Sin duda, las conmemoraciones son una oportunidad para reconocer y para descubrir. Rosario Castellanos, en Mujer que sabe latín, dijo que la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. Y por esto, las mujeres aparecían como un mito, como algo incomprensible para el hombre. Cito: así, la mujer a lo largo de los siglos ha sido elevada al altar de las deidades, cuando no se le encierra en la arena a compartir con sus semejantes el yugo de la esclavitud, cuando no se le confina en el patio de las impuras, cuando no se la expulsa de la congregación religiosa, del ágora política, del aula universitaria. Junto a esta denuncia, Rosario también, con su literatura, escribió una construcción del mundo con ayuda del otro. En su poema, Poesía no eres tú, parece que aboga por el ideal justo, poesía somos todos. Cito: porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. No hay nada más que nosotros, la pareja, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha, el otro. Con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Muchas gracias. Gracias. Buen día.